hablarle en medio de esta pandemia, en medio de esta situación a tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema, como decía, es toquen la trompeta en Sión. La trompeta se tocaba antiguamente, era para alertar al pueblo para la batalla, para que el pueblo estuviera atento y preparado, que se preparase para la batalla. Pero si la trompeta no se tocaba o se tocaba mal, el pueblo no se preparaba. Entonces, lo que quiero decir espiritualmente hablando, esto nos habla mucho, tiene que ver ahora con que nosotros podamos tocar la trompeta, es con que nosotros prediquemos la palabra tal como la palabra es, sin diluirla, sin cambiarla, sino como la palabra de Dios lo es claramente. Y de eso es lo que vamos a hablar esta mañana, porque como iglesia siento que le hemos fallado en sí, la iglesia en general le hemos fallado a Dios y Dios nos está hablando a través de esta pandemia. Vamos al libro de Joel, capítulo 2, verso 1. Joel, capítulo 2, verso 1. Dice la palabra de Dios: toquen la trompeta en Sión, den la voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca. Fíjense, claramente dice en este verso que toquemos la trompeta no en el mundo, que toquemos la trompeta no donde están los inicuos. No dice que toquemos la trompeta en el monte de Sión, en Sión. O sea, la palabra de Dios dice, toquen la trompeta en medio de mi pueblo, en medio de la iglesia, porque la venida del Señor está próxima. Hermanos, entendamos, lo que estamos viendo son principios de dolores. La venida del Señor está próxima, pero nosotros hemos tomado una actitud de ver la astilla en el ojo ajeno, pero no estamos viendo como iglesia la vía que tenemos nosotros mismos como iglesia. O sea, primero tenemos que cambiar nosotros. Si queremos un avivamiento en esta nación, el avivamiento primero tiene que comenzar en la iglesia. Y el avivamiento no va a comenzar en la iglesia si la iglesia verdaderamente, genuinamente no se arrepiente y viene a los caminos del Señor. El problema que estamos viviendo ahora en la iglesia es que mucha gente se está recibiendo al Señor Jesús como su Señor y Salvador, pero muy poca gente se está verdaderamente convirtiendo, muy poca gente se está regenerando. ¿Por qué? Porque no se está predicando verdaderamente la palabra de Dios como tiene que predicarse. Se está diluyendo la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios se diluye, la palabra de Dios llama a eso una palabra pervertida, un evangelio pervertido. Dejemos de predicar lo que la gente quiere escuchar y empecemos a predicar verdaderamente la verdad, la palabra de Dios. Miren lo que dice el 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Fíjense, no dice que si los líderes del mundo le oran a Dios y buscan el rostro de Dios. Estoy de acuerdo que los líderes del mundo tienen que ser temerosos de Dios, pero la verdad que no es así. La mayoría no son temerosos de Dios. Pero no dice que si ellos le oran, Dios va a sanar la tierra. Tampoco dice que si el mundo le ora, Dios va a sanar la tierra. No, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre. Y la palabra de Dios es bien clara. ¿Quiénes llevamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Nuestra identidad ahora está escondida en Cristo Jesús. Ahora nosotros somos embajadores de Cristo Jesús. Un embajador es representante de una nación. Y como representante de esa nación lleva el nombre de esa nación. Todos nosotros llevamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto. Somos nosotros los representantes de nuestro Señor Jesús. Entonces somos nosotros los que tenemos que humillarnos. Es la iglesia la que tiene que humillarse, arrepentirse, orar, buscar otra vez, dejar los caminos malos y buscar los caminos de la voluntad de Dios.
Eso es lo que Dios nos está hablando a través de esta pandemia, que dejemos de ver la astilla en el ojo ajeno y miremos la vía que tenemos como iglesia. Estamos señalando al presidente de esta nación responsable porque no está manejando bien la situación. Muchos dirían eso, pero realmente el culpable de esta situación no es el presidente, no son los líderes de esta nación. El culpable es la iglesia. La iglesia es la que tiene que cambiar. La iglesia es la que tiene que hacer la voluntad de Dios y predicar la verdad. Y el problema somos los ministros los que tenemos que predicar la verdad, enseñar la verdad. Estamos señalando a los homosexuales o los abortistas por lo que está pasando. Y Dios odia el pecado del homosexual, odia el pecado de los abortistas. Claro que sí. Pero no es tiempo de señalarlos. Es tiempo que nosotros veamos en nuestro propio espejo como iglesia cómo estamos. Porque si el mundo no está bien es porque la iglesia no está bien. Necesitamos cambiar la iglesia para que los líderes cambien. Necesitamos que la iglesia sea luz en medio de la oscuridad. La trompeta, dice, tiene que sonarse en medio de su pueblo. Suena la trompeta en Sión. Es la iglesia la que necesita despertarse. Somos los ministros de Dios los que sonamos la trompeta, los que predicamos la palabra. Pero la trompeta no se tiene que sonar mal. La trompeta se tiene que sonar correctamente para que el pueblo esté alerta y sabiendo lo que está pasando. El problema que tenemos hoy en día es que los ministros no están predicando acerca del pecado. Tenemos miedo de predicar del pecado para que la gente no se vaya de la iglesia, para que la gente no se ofenda. Escucha bien, si la gente se ofende es porque necesita cambiar. Y lo único que los va a cambiar es la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que señalar a nadie, no tenemos que juzgar a nadie. Los ministros lo que tenemos que hacer es predicar la verdad, predicar la palabra de Dios. Y quien va a hacer la obra es el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, que es una espada de dos filos que penetra y corta los tuétanos. Eso significa que penetra y cambia a la persona. Pero si no le predicamos la palabra como es y la diluimos, entonces estamos dejando que las almas se pierdan, que los justos vayan al infierno. Ya no se quiere hablar del infierno, ya no se quiere predicar del infierno. Y la razón que no se quiere hablar del infierno es porque los ministros no están creyendo en el infierno. Se hizo una encuesta y se comprobó que más del 50% de ministros no creen ya en el infierno. ¿Cómo creen que la gente en la iglesia primitiva cambiaba? Es porque se le predicaba acerca del infierno, se le predicaba que si no cambiaban su forma de ser, si no dejaban el pecado y venían de los malos caminos, porque el venir a la iglesia no es un club social. El venir a la iglesia es que hay un cambio verdaderamente en nuestras vidas. Pero ya no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. Estamos siendo igual que el mundo. ¿Cómo vamos a querer ser luz para el mundo cuando la iglesia no estamos caminando en la luz? Dice la palabra que la palabra es nuestra lámpara a nuestros pies. Pero los culpables de que no sea lámpara a nuestros pies no son ustedes, somos nosotros los ministros. Porque estamos dejando de predicar la palabra como se tiene que predicar. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 verso 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, por la iglesia, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Hermano, el juicio va a comenzar por su casa. Dejemos de poner la mirada en el mundo, en lo que está haciendo el mundo. El mundo está perdido. Nunca vamos a sacar cosas buenas del mundo. Pero que ellos sí pueden sacar cosas buenas de nosotros. Que vean que hay una diferencia. Si queremos un avivamiento para Estados Unidos, si queremos un avivamiento para esta nación,
Primero tiene que comenzar el avivamiento en su casa. Así como el juicio comienza en la casa de Dios, así el avivamiento también va a comenzar en la casa de Dios. Cuando la iglesia verdaderamente se arrepienta. Pero el problema que tenemos ahora es que las iglesias ahora se han convertido en casas de entretenimiento, en donde se les entretiene, se les cuenta chistes y bromas. Estamos jugando a la iglesia. Eso es lo que estamos haciendo. Los comediantes son para contar chistes. Los bomberos son para apagar fuegos. Los médicos son para atender a los enfermos. Los militares son para liberar la nación. ¿Y para qué son los ministros de Dios? Son para que prediquemos la palabra de Dios tal como es. Pero el problema es que no le estamos diciendo a la iglesia lo que Dios quiere que le digamos. Porque tenemos miedo que se vayan. Porque estamos poniendo la mirada más en las multitudes que en la palabra del Dios, que en hacer la voluntad de Dios. Es tiempo que la iglesia cambiemos. Ya no podemos seguir como estamos. Respeto y quiero muchas iglesias que están haciendo las cosas muy bien. Pero en general, la iglesia está mal y necesitamos cambiar. Como iglesia, nosotros también tenemos que arrepentirnos como familia de Jesús y tenemos que cambiar en la forma que estamos haciendo las cosas. Es necesario que volvamos a las sendas antiguas. Es necesario que empecemos a predicar verdaderamente acerca del pecado y de la palabra de Dios. Si un meteorólogo no anuncia una tormenta, pueden haber destrucción y pérdida de vida. Si un policía no presta seguridad, pueden haber pérdidas de vidas. Si un médico no atiende a sus enfermos, esos enfermos se pueden morir. Si un bombero no apaga el fuego, va a haber destrucción. ¿Qué pasa si un ministro de Dios, estoy hablando de hombres y mujeres escogidos por Dios, no predicamos la palabra como tiene que ser? Vamos a dejar que muchas almas se pierdan. No vamos a hacer que la gente cambie verdaderamente. El problema está en los púlpitos. Allí es donde comienza el problema. Somos nosotros los que tenemos que arrepentirnos. Los ministros de Dios. Si el pueblo de Dios está en pecado, es porque hay pecado en los púlpitos. Necesitamos cambiar, arrepentirnos de corazón. ¿Por qué? Porque la iglesia es la iglesia de Dios. La iglesia no es de nosotros. Nos cuesta hablar del pecado. Por ejemplo, hablar del pecado de homosexualidad, del lesbianismo, de las drogas, de las borracheras y de muchos pecados como la envidia, celos, contiendas. Ahora en día, porque tenemos miedo de predicarle la palabra a la gente tal como es, porque estamos en tiempos peligrosos donde la gente solo quiere escuchar lo que ellos quieren, escuchar sus malos deseos y no quiere que se les exhorte. Pero ya no estamos en esos tiempos. Estamos en tiempos que la iglesia verdaderamente necesita cambiar. Aunque políticamente sea incorrecto, nosotros tenemos que predicar lo que la Biblia es correcta. El ministro de Dios no está llamado para predicar políticamente correcto. El ministro de Dios está llamado para predicar bíblicamente correcto. Amén. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo 16, verso 18 dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte o de las tinieblas, dice otra versión, no prevalecerán contra ellas. ¿De quién es la iglesia? La iglesia no es del hombre. La iglesia es de Dios. Este versículo, cuando el Señor Jesucristo le dice estas palabras al apóstol Pedro,
Se las dice justo en el momento que acababa de pasar, en ese contexto que el Señor les pregunta que quién era Él. Y solo el apóstol Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo le dice: eso no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre Celestial. En otras palabras, el Espíritu Santo lo había inspirado para decir lo que tenía que decir. Esos son los ministros que necesitamos hoy en día, ministros con unción, ministros que pasen un tiempo con Dios para que no digan lo que ellos quieren decir, sino que digan, inspirados por el Espíritu Santo, lo que Dios quiere decirle a su iglesia. Y en esta parte el Señor Jesucristo le da una revelación al apóstol Pedro, cuando le dice: tú eres Pedro, que era piedra. Y le dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No estaba hablando de la piedra de Pedro, sino lo que había salido de esa piedra, que era una roca más grande que la roca de nuestro Señor Jesucristo. Porque la iglesia no está fundamentada en un hombre, la iglesia está fundamentada en nuestro Señor Jesús. Y nosotros tenemos que predicar la palabra de Jesús, el evangelio de Jesús. Eso es lo que tenemos que predicar. Esa es la verdad que nosotros necesitamos traer a la iglesia. Tenemos que entender una cosa: la iglesia es como un bus. Es como cuando nosotros nos montamos a un bus. Póngase que un bus que va a salir de aquí de Houston a Nueva York. Y el conductor del bus es el pastor. Y la misión del conductor es llevar ese bus de Houston a Nueva York. Su destino es Nueva York. Pero en el camino va a tener muchas paradas. Y cada vez que pare va a haber gente que se baja y gente que se sube. Y si el conductor toma como algo personal la gente que se baja, y viene y le va a rogar que no se bajen del bus y que sigan en el bus, eso no lo hace un conductor. El conductor tiene una misión: llegar a Nueva York. Y el que se baja, se bajó. Y el que sube, se subió. Así tenemos que ser los pastores. En este camino es un camino largo. Pero la iglesia no es de nosotros, no lo podemos tomar personal. Va a haber mucha gente que se va a salir y mucha gente que va a venir. Los que se fueron, gloria a Dios, y los que vinieron, gloria al Señor, porque la iglesia es la iglesia del Señor. El destino es el llamado que el Señor nos ha dado. Nosotros vamos a seguir caminando. La iglesia no se va a parar porque se bajen unos o se suban otros. En este camino, como en el bus, mucha gente se va a bajar del bus porque el sonido de la música es muy fuerte. A otros les va a parecer muy baja. A unos les va a parecer que el aire acondicionado muy fuerte. A otros les va a parecer muy bajo. Y unos se van a bajar por una razón, otros se van a bajar por otra. Otros van a venir por una razón y otros van a venir por otra. Pero todos los que vienen a este bus los trae el Espíritu Santo. Porque la iglesia es la iglesia de Dios. Entendamos eso. La iglesia no es de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir la misión, el llamado que Dios nos ha dado. Cada ministro de Dios, sea hombre o sea mujer, tiene un llamado, un propósito en este mundo. Como el de este conductor que tiene que llegar a Nueva York. Ese es su llamado. Nuestra misión es predicar la palabra de Dios. Y tenemos que cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Y tenemos que predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Mire cómo lo dice 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia y sin dejar de enseñar. La iglesia es para enseñarle la palabra de Dios a los hermanos. Claro que debemos de motivarlos. Aquí claramente lo dice. Debemos de corregir, reprender y motivar. 3 cosas que tiene que hacer el pastor. 3 cosas que tienen que hacer los ministros de Dios hoy en día. Y no se está haciendo. Nos hemos quedado únicamente en la parte de motivar.
en la parte de animar, pero no estamos corrigiendo, no estamos reprendiendo. Y cuando la palabra de Dios dice que animemos, vamos a animar a la gente en el Señor, no en nosotros mismos. No hay un campeón dentro de nosotros. No es que dependamos de nosotros mismos. Mi hija decía el día de ayer en la predicación que daba, ella comentaba de que nosotros tenemos que usar una muleta. Y esa muleta es Jesús. Y yo lo entendí claramente porque cuando yo estuve con el problema del nervio asiático, llegué a un momento que tuve que usar un bastón. Y me tenía que apoyar en ese bastón para poder caminar, de otra manera no caminaba. Así somos cuando nosotros venimos a los caminos del Señor. Nuestro apoyo, nuestra ayuda es Jesús, el Espíritu Santo. Debemos de depender de Él y no de nosotros mismos. La iglesia es para que cambiemos nuestras vidas. Hay veces es difícil predicar porque estamos en momentos difíciles, pero aquí dice la palabra de Dios que debemos de predicar cuando es oportuno y cuando no es oportuno, o sea, cuando es en tiempo o fuera de tiempo. Durante esta pandemia no hemos dejado de predicar la palabra de Dios. Cuando yo estuve enfermo no dejé de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que persistamos predicando. El diablo quiere taparnos la boca, pero nosotros tenemos que seguir predicando y darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 3 dice una gran verdad. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos peligrosos. Tiempos muy peligrosos señala la Biblia. Tiempos en los cuales nosotros tenemos que tener cuidado de todo lo que estamos haciendo como cristianos y como hijos de Dios. Y Pablo habló de estos tiempos. Dice que en estos tiempos, Pablo dice, la gente va a escuchar lo que ellos quieren oír. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo. Porque llegará el tiempo, dice 2 de Timoteo capítulo 4 verso 3. Porque llegará el tiempo, o sea, el momento, el día. Y ese es el día que estamos viviendo ahorita. Ese es el tiempo que estábamos viviendo ahorita. De eso está hablando Pablo. En que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevado de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que ellos quieren oír. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Tiempo que no queremos ofender a la gente. El pastor Omar nos hablaba el miércoles de la idolatría. ¿Sabe usted que en mi país pasearon una virgen en un helicóptero creyendo que eso va a traer sanidad? Una imagen que no puede hablar, no puede decir nada, no puede absolutamente nada. En lugar de bendiciendo a nuestro país, están maldiciendo a nuestro país, pero hay miedo para decir esas verdades ahora. Para no ofender. Pues que se ofendan. Porque al ofender a la gente va a cambiar a la gente. Lo único que lo va a cambiar es la palabra de Dios clara. Pero hoy los cristianos, los ministros, no queremos ofender a nadie. No queremos hablar del pecado para no ofenderlo. Es tiempo que cambiemos, iglesia. Es tiempo que despertemos. ¿Cómo creen que la iglesia primitiva, la iglesia que inició, la gente tenía miedo de pecar? ¿Por qué? Porque sabían que si pecaban iban a ir al infierno. Porque les habían hablado del infierno. Porque los ministros creían en el infierno. Pero hoy la gente viene a la iglesia y aceptan al Señor, levantan las manos, pero siguen viviendo en pecado. Se juntan como cualquier otro. Dicen malas palabras como cualquier otro. Ya no somos como cualquier otro. Somos embajadores de Cristo. Y tenemos que entender que necesitamos cambiar. Y lo digo con todo amor, pero es la verdad. Nosotros también como iglesia hemos fallado. Los ministros necesitamos cambiar la forma que estamos ministrando la palabra de Dios. Y de ahora en adelante
Va a haber un cambio total en la iglesia. Cuando mi hija dio la palabra que daba ahora, Mónica, para mí fue una confirmación de lo que el Señor me había puesto en mi corazón. No hay otra manera que vaya a venir un avivamiento a esta nación si la iglesia no se arrepiente. El avivamiento no va a venir porque el mundo le pide a Dios que venga un avivamiento. Para empezar, nunca se lo van a pedir. El avivamiento va a venir porque la iglesia se arrepienta, porque la iglesia busque de Dios, porque la iglesia se humille, porque la iglesia deje sus malos caminos. Pero la culpa no es de ustedes, la culpa es de nosotros. Somos nosotros los que hemos dejado de predicar la palabra como se tiene que predicar. Somos nosotros que hemos dejado de hablar la verdad como se tiene que decir la verdad. Estamos en tiempos muy peligrosos, donde ahora la palabra se ha vuelto un negocio. Hoy hay ministros que para ir a dar una conferencia cobran hasta $10,000. Hasta el momento ahorita no nos ha cobrado alguien eso. Exigen una limusina, exigen hoteles de 5 estrellas. ¿Sabe cómo le llama a eso la palabra de Dios? Mercaderes de la palabra. Estamos en tiempos muy difíciles. La iglesia necesita cambiar. Yo estoy seguro que todo esto que estamos viviendo es para despertar a la iglesia. ¿No le parece a usted extraño que una de las primeras cosas que nos afecta a esto es que nos dejamos de congregar? Y cuidadito también con aquellos pastores que no dejaron de hacer culto porque estaban ellos desobedeciendo las leyes de los hombres. Y como hombres, como pastores, también tenemos que obedecer las leyes de los hombres. Si el gobierno no nos deja congregar, no nos estaba dejando congregar no porque no quería que predicáramos la palabra, es porque es algo global que está pasando en el mundo. Sabemos que es espiritual. Pero al nomás darnos oportunidad al gobierno de volvernos a juntar, de volver a adorar al Señor, lo íbamos a hacer. Gracias a Dios ahora lo pudimos hacer por medio de los medios que hay ahora. La iglesia necesita volver otra vez a las sendas antiguas. La iglesia necesita volver otra vez a la oración, al ayuno y a la santidad. ¿Sabe cuál es el problema? Que ni los mismos ministros están orando. No están ni orando 5 minutos tan siquiera al día. Es triste, pero es la verdad. Y si los ministros no estamos orando, mucho menos los hermanos. Los hermanos no están leyendo la palabra de Dios. La gente se está acostumbrando a no leer la palabra de Dios y venir a la iglesia y solo escuchar la palabra que se le da en la iglesia. Y hay iglesias que apenas tocan 1 o 2 versículos y lo demás es simple y sencillamente palabrería de hombre. Es la verdad. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Hay iglesias que no saben de ayuno. Y el Señor Jesucristo dijo que para que hayan milagros tenemos también orar y ayunar. Si queremos que haya un mover sobrenatural, también tenemos que ayunar. Saben de fiestas y festejos y grandes comidas, pero no saben de ayunar. No saben sacrificar el cuerpo. Y ya no digamos de santidad. ¿Sabe que para muchos cristianos e incluso ministros la santidad es la forma de vestirse? ¿Sabe que están haciendo de las iglesias sepulcros emblanquecidos? Se enfocan tanto en la vestidura, cuando la palabra de Dios es clara, que la circuncisión no es el vestido, la circuncisión es del corazón. ¿De qué sirve que cambies tu forma de vestir si tu corazón no ha cambiado? Está bien que cambies tu forma de vestir, pero si primero has cambiado tu corazón, si eso viene de dentro de ti, entonces verdaderamente eso viene de Dios.
Pero si solamente lo haces para que te vean los demás y te alaben, estás cometiendo un gran error. Una ocasión estábamos en una conferencia con mi esposa, y cuando terminó de predicar el conferencista, el pastor o predicador, muy conocido, muy famoso, después de la predicación eran colas de gente queriéndose tomar fotos con el predicador. Hermano, esto no es para hacer famoso a nadie. Esto es únicamente para hacer famoso al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque son hermanos sin discernimiento. Y la culpa no era del predicador. Claro que no lo estaban amontonando como amontonaban al Señor Jesucristo, que lo querían tocar para ser sanados. Querían simple y sencillamente tomarse una foto con el famoso. Es un gran error. Hay un ministro de Dios muy conocido, que no voy a mencionar su nombre, que después de predicar se salía por la parte de atrás, porque él decía: aquí no es para que yo sea iluminado, aquí es para que el Señor Jesús sea glorificado y sea Él quien sea iluminado. Toda la honra y la gloria solamente es para Jesús. A Él es el que le tenemos que dar la gloria. Amén. Nosotros estamos aquí simple y sencillamente para honrar y glorificar al Señor. Y como iglesia tenemos que arrepentirnos. Una iglesia verdadera es una iglesia que realmente está haciendo la voluntad de Dios, que se predica la palabra de Dios. Pero hoy la gente quiere ir a los lugares donde le van a hablar lo que ellos quieren oír. No quieren ser ofendidos. Cuidadito si el pastor habla del pecado. Oh, no, ese pastor no me gusta a mí porque pega fuerte, es muy duro. Pero hermanos, dice en el libro de Isaías que van a haber pastores manchados de sus manos de sangre, porque no le enseñaron la palabra claramente, no hablaron claramente la verdad. Y en el libro de Jeremías dice que el problema que su pueblo se estaba perdiendo por culpa de sus pastores, porque no reargüían al pueblo de Dios, no reprendían lo que el pueblo de Dios estaba haciendo, les decían lo que ellos querían decir. Estaban como en el tiempo que estamos viviendo ahora nosotros. Pero dice el libro de Jeremías, el profeta Jeremías dio esta palabra: pero va a venir un tiempo en donde Dios va a poner nuevos ministros. O sea, que iba a quitar a Saúl y iba a traer a David. Ese es el tiempo que estaba hablando mi hija, donde viene una nueva generación, una generación que va a hablar verdaderamente la palabra de Dios, una generación que no va a tener miedo para decir y declarar las verdades que este libro dice. Hermanos, iglesia, necesitamos arrepentirnos. Señor me ha hablado fuerte en estos días. Necesitamos cambiar como iglesia. Hay un 180 grados que necesitamos hacer. No hay iglesia perfecta. Todos tenemos algo que cambiar. ¿Sabe qué es lo hermoso que dice el libro de Apocalipsis? Que dice que el Señor conocía cada iglesia. Él conocía la iglesia de Éfeso, cuál era su problema, la iglesia de Éfeso. Él conocía cuál era el problema de la iglesia de la Odisea, la iglesia de Esmirna, de cada una de las 7 iglesias que mencionó. Sabía cuál era lo bueno y cuál era lo malo. A cada uno le dijo lo bueno que estaban haciendo y a cada uno le dijo lo malo que estaban haciendo. La iglesia universal, estamos mal, pero Dios conoce cada iglesia. Dios sabe que cada iglesia lo bueno que está haciendo, pero también sabe lo malo que está haciendo. Dios me dijo: cambia la forma de que estás predicando. Si la iglesia no cambia es porque estás enseñando mal. Es tiempo que cambiemos. Si la iglesia está en pecado, porque estás en pecado. Es tiempo que los estándares de los ministros se levanten, para que tengamos ministros viviendo en santidad.
Ministros que estén buscando de Dios, llenos de la unción de Dios. Ministros que no estén buscando las multitudes ni el dinero, sino que también rendidos totalmente a la voluntad de Dios. Esa es la iglesia que necesitamos para estos tiempos. Cuando la iglesia empiece a andar así, entonces va a venir un avivamiento mundial. Porque el avivamiento comienza en su casa. Vamos a pararnos y darle gracias al Señor. Digno de recibir toda adoración. Alaba al Señor, cántale. Digno de recibir hoy esta canción. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti. Cristo Jesús. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti. Vivo por ti, Santo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y lleva tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y lleva tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y lleva tu amor al mundo. Gracias, Señor. Iglesia, ahí donde están, por favor, incline su cabeza. Quiero que como iglesia le pidamos perdón al Señor. Señor, perdónanos, Señor, por el pecado, Señor, que hemos permitido en este lugar. Perdónanos de todo corazón, Señor. Nos arrepentimos. Queremos hacer un 180 grados, Señor. Ser una iglesia, Señor, que haga tu voluntad, que se predique la verdad tal como es, que reprendamos, corrijamos, pero también animemos en el Señor a mis hermanos. Ayúdanos, Señor, danos fuerzas, danos valor para ser ministros verdaderos tuyos, Señor. No que busquemos agradar al hombre,
no que busquemos quedar bien con el hombre. Ayúdanos a nosotros vivir íntegramente, Espíritu Santo. Repréndenos, Espíritu Santo, enséñanos tu camino claramente, en el cual tenemos que caminar y vivir cada uno. Gracias, Señor, porque hasta este día tú has sido bueno con nosotros. Has alejado toda peste y mortandad de nuestras vidas, y te damos la honra y la gloria de todo, Señor. Gracias porque nos estás hablando como iglesia, que dejemos de ver la astilla en el ojo ajeno, en el mundo, en los líderes, y que veamos la viga que hay en nosotros, que como iglesia necesitamos cambiar. Como iglesia tenemos que dar un giro 180, humillarnos ante ti, orarte, buscar tu rostro y dejar los malos caminos. Entonces dice la palabra que tú nos vas a oír y vas a sanar la tierra. Viene un avivamiento muy grande, y este avivamiento no solamente va a ser en Houston, un avivamiento mundial. Pero es necesario que su iglesia cambie. Es necesario que su iglesia se arrepienta. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, el de mi Señor Jesús. Así como tú conocías cada iglesia en el en el libro de Apocalipsis, tú conoces la iglesia de nosotros, Señor. Háblanos, ministranos, Espíritu Santo, para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos. Queremos hacer tu voluntad, Señor, y no la del hombre. No nos importa que se ofendan, no importa que se vayan. Lo que nos importa es predicar tu palabra bíblicamente, como tiene que ser. Ayúdanos a enseñar bien la palabra, Señor, a trazar bien la escritura, Señor, sin equivocarnos. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, el de mi Señor Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.